Un saludo cordial, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión estamos para reflexionar sobre un tema fundamental en la iglesia. En realidad es la misión que Jesucristo nos dejó. Y siempre que pensamos en esa misión que Jesucristo nos dejó, automáticamente pensamos en aquel pasaje conocido como la Gran Comisión. Y aunque vamos a abordar parte de ese pasaje conocido como la Gran Comisión, vamos a ver también otros pasajes bíblicos que nos ayudan a entender cómo la iglesia puede cumplir la misión que Jesucristo nos encargó, la tarea que Él nos entregó a cada uno de nosotros. Voy a invitarles a tener una breve oración antes de entrar a la reflexión de la palabra del Señor. Padre bondadoso, al abrir las sagradas páginas de la Escritura, no queremos hacerlo sin la bendición del Espíritu Santo, que nos instruya y que nos guíe, que nos ayude a poder crecer y acercarnos más a Jesucristo nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos queridos, cuando hablamos de la Gran Comisión, pensamos en aquellos pasajes donde la Gran Comisión aparece. Por ejemplo, el más popular de todos, Mateo 28, San Marcos 16 y también Hechos capítulo 1. Pero en esta ocasión vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 19, aunque todos lo sabemos casi básicamente de memoria. Vamos a partir de ese pasaje, Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que Jesús se encuentra en el monte de Galilea, donde Él le dijo a sus discípulos que los vería. Pero en esa ocasión no solo están sus discípulos, fue una de las ocasiones cuando en realidad hubo un mayor número de hermanos que pudieron ver a Jesús resucitado, que solamente habían escuchado que Jesús había aparecido, pero no habían tenido el privilegio de verlo personalmente y estar con Él. Y según menciona Pablo en 1 Corintios, había alrededor de unos 500 hermanos reunidos en el monte y su mirada estaba fija en Jesucristo. Recuerde que ese Jesús ya era el Jesús que había tenido la experiencia de la muerte en la cruz del Calvario y que ahora había resucitado para continuar con su ministerio. Pero esta fase de su ministerio ahora consistía en ser nuestro intercesor en el santuario celestial. Pero antes de Jesús pasar a esa fase de su ministerio, de la intercesión en el cielo, Él viene y entonces deja clara las bases para su iglesia, deja clara la misión, confirma a los discípulos, confirma a la iglesia, confirma a los creyentes y nos dice qué es lo que la iglesia debe de hacer, cuál es la ruta que tiene que seguir. Y cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, por tanto, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Vayan a todas las naciones, dice Jesús. Pero ¿cuál es la tarea? Noten bien que la tarea principal no es bautizar. Ir a todas las naciones tampoco es la tarea. Ir a las naciones en realidad es el medio que nos va a proporcionar para poder cumplir esta misión. Pero lo que sí dice claramente Jesús es: vayan por todas las naciones y hagan discípulos. ¿Cuál es la tarea? Hacer discípulos. Entonces nos comenzamos a seguir haciendo preguntas y decimos, pero ¿y qué significa ser discípulos? Interesante pregunta. Jesús le predicó a multitudes. Jesús hizo muchos milagros, mucha gente lo seguía, pero Jesús formó 12 discípulos. De los 12, uno terminó en la transgresión, pero por lo menos 11 siguieron el plan.
que tenía preparados para ellos. Luego ese que cayó en apostasía, que la Biblia lo llama el hijo de perdición, fue repuesto por otra persona. Otro tomó su lugar. Y así los 12 discípulos que Jesús preparó para ser los testigos de lo que Él hizo durante su ministerio, de su muerte y de su resurrección, pudo ser completado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer discípulos para Cristo? ¿Cómo nosotros podemos tener la seguridad de que eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? Porque esa es la tarea. En realidad, cuando nosotros miramos bien el pasaje ahí, en realidad hay un verbo que pareciera ser imperativo. Vayan por todas las naciones. Pero cuando nosotros miramos ese verbo en la lengua original, en el griego koiné que fue escrito, resulta que es un gerundio. Y nosotros sabemos que todos los gerundios, cuando estudiamos allá, cuando éramos jóvenes, adolescentes, siempre sabemos que las terminaciones del gerundio son ando, endo. Por lo que una mejor traducción sería y yendo por todas las naciones. ¿Por qué yendo por todas las naciones? Porque Jesús ya contaba de que no era la primera experiencia en el campo misionero que iban a tener los discípulos. Cuando Él les da la comisión, Él cuenta con que los discípulos ya están predicando. Pero ahora van a predicar con una mayor autoridad. Ahora van a predicar con un mayor conocimiento y entendimiento de su palabra, porque Jesucristo dice, toda potestad me ha sido dada. Ahora que ustedes tienen este conocimiento y comprenden que ni siquiera la muerte puede detener los planes de salvación que Jesús tiene, ni siquiera la muerte lo puede vencer. En ese contexto y bajo esa plataforma, bajo esa premisa, ahora sí, sigan yendo por todas las naciones, cumpliendo la misión de hacer discípulos. Y es ahí entonces donde queremos reflexionar principalmente. ¿Cómo hacer un discípulo? Todos nosotros sabemos que un discípulo en realidad es alguien que va aprendiendo de un maestro. Y precisamente eso fue lo que los discípulos de Jesús hicieron. Aprendieron de Jesús. Pero Jesús no les enseñó a ser discípulos en una escuela, en un aula de clase donde ellos se sentaron a recibir teoría. Tampoco Jesucristo usted no encuentra en ninguno de los evangelios que dice, bueno, le voy a dar un seminario a mis discípulos para que ellos sepan lo que tienen que hacer como discípulos. No, sino que el discipulado es una enseñanza práctica, no es una escuela teórica. El discipulado en realidad se lleva a cabo cuando aquel que quiere aprender de su maestro entra al campo misionero y en ese campo misionero va creciendo, va teniendo nuevas experiencias y esas nuevas experiencias que van teniendo lo van formando y le van permitiendo compartir el evangelio de una manera más efectiva. Si nosotros vamos al evangelio de Juan, el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar cómo se formaron los primeros discípulos. Y vamos a encontrar nosotros que los primeros discípulos que tuvo Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Pero el Bautista fue claro con ellos. Juan el Bautista les aclaró, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Y en la ocasión del bautismo de Jesús, Juan dijo claro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Bautista fue claro en señalarle a sus discípulos una cosa, que él no era el Mesías, él era enviado a preparar el camino de ese Salvador, pero que ese Salvador no era él, ese Salvador está allí, dice, ante ustedes, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la ocasión del bautismo de Jesús. Por eso cuando vamos a leer el capítulo 1 y el verso 40 específicamente, nosotros vamos a encontrar la experiencia de estos primeros discípulos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40. Dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo.
y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Estos primeros dos discípulos de Jesús fueron traídos a él por Juan el Bautista, aquel que había sido comisionado para preparar el camino del Señor. A su vez, estos dos discípulos, de los cuales Andrés era uno de ellos, lo primero que hizo es que fue a buscar a su hermano. Y su hermano se llamaba, dice, Simón Pedro. Noten qué interesante. El primer discípulo que va a buscar a Andrés no es a una persona desconocida. La primera persona que él va a buscar para presentarle a Jesús no es a alguien que está lejos de él. No es a alguien que está fuera de su alcance. La primera persona que contacta a Felipe para que tenga la experiencia de conocer a ese Mesías, a ese Salvador, es a alguien que está muy cerca de él. Y esa persona que está muy cerca de él es su hermano. De ahí, hermanos queridos, tenemos una gran lección. A veces nosotros estamos preocupados con la idea de que sí, el evangelio tiene que alcanzar al mundo. Y pensamos en aquellos campos misioneros que todavía no han sido penetrados, aquellos campos misioneros que todavía no han sido alcanzados. Y sin duda alguna, pues hay que hacer eso, hay que pensar en eso y hay que hacer planes. Pero no debemos de descuidar a los que tenemos cerca. Es posible que haya algún familiar, es posible que haya alguien debajo de tu mismo techo, en tu misma casa, que todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús. Y mientras esa persona está allí necesitando escuchar una palabra de esperanza, necesitando escuchar el mensaje de salvación, a veces nosotros tenemos el enfoque y lo tenemos lejos, donde tal vez tenemos limitaciones para poder llegar y no miramos que el que está aquí cerquita, al que tengo aquí bajo mi mismo techo, a alguien que está cerca de mí, con quien yo tengo ese contacto, en realidad está necesitando conocer a Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Andrés. Al primero que trajo fue a Simón Pedro. Y por eso él dice que cuando Andrés tuvo la experiencia primero de conocer a Jesús, dijo: no puede ser posible. Yo quiero que mi hermano también tenga esta experiencia. Y al encontrar a su hermano, le dio la gran noticia. Y la gran noticia es: hemos hallado al Mesías, que significa Cristo. Pero no solamente le dijo: hemos hallado al Mesías. Dice el versículo 42 que Andrés trajo a Simón a Jesús para presentarlo. Y ahí está el punto relevante en esta historia, que no solamente es presentarle, decirle: mire, hay un Salvador, hay un Jesucristo que tiene planes para su vida, que ha muerto por usted en la cruz del Calvario, sino que nuestro deber es dar a conocer a las personas a este Salvador, para que también ellos puedan experimentar. Cuando Simón se acerca a Jesús, las palabras de Jesús son tan impactantes en la vida de Simón que su vida cambia totalmente para siempre. Si ustedes ven en una corta frase, Jesús le resumió toda la vida a Pedro, su pasado, su presente y también su futuro. Cuando Jesús lo mira, dice que le declara: tú eres Simón. Es decir, Jesús conocía lo que era Pedro en la actualidad. Jesús conocía quién era él. Tú eres Simón. Y si hay alguien que conoce mejor a las personas, aún que ellas mismas, ese es Jesucristo. A veces los prejuicios no nos dejan llevar el mensaje de salvación libremente, porque nosotros pensamos: tal persona no, pero es que predicarle a esa persona es perder el tiempo, porque no se va a convertir, no va a escuchar, no va a obedecer, y nosotros mismos nos prejuiciamos con respecto a la otra persona. Pero si hay algo que nosotros tenemos que saber, es que si hay alguien que conoce perfectamente a cada persona por su nombre, por lo que es, se llama Jesucristo. Y eso lo demuestra en las palabras que le dice a Pedro: tú eres Simón. Pero no solamente le dice: conozco lo que eres ahora. Sé que tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, yo sé tu pasado, de dónde tú vienes.
yo conozco tus raíces, yo sé todo lo que has vivido en el pasado, conozco tu presente, pero también conozco tus orígenes. Jesucristo sabe el pasado de cada persona. No importa que sea un pasado oscuro, no importa que sea un pasado horrible, no importa cómo sea. El Señor conoce el presente y conoce también el pasado, pero no termina allí. También le dice, es cierto que tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefa, es decir, Pedro. Y esto es lo importante y lo relevante, que al Señor no le importa en realidad quién es actualmente Pedro. No está para juzgarlo por lo que él hizo en el pasado. Lo importante es quién va a llegar a ser ahora que conoció a Jesús. Y ahora que conoció a Jesús, él le da un nuevo nombre. Le dice, ahora tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Pedro, tú no te preocupes por tu pasado porque yo lo conozco. No te preocupes por tu presente porque yo sé bien quién eres. Porque a partir de ahora yo te doy un nuevo nombre. Porque a partir de conocerme, tú serás una nueva persona. Tú serás una nueva criatura. Esa es la experiencia que va a vivir ese nuevo discípulo que Andrés trajo a Jesucristo, en este caso a su mismo hermano. Pero el desafío no termina ahí. Verso 43, San Juan capítulo 2, verso 43. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Verso 44, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Al siguiente día que Jesús ya ha aceptado a Pedro y lo ha llamado para ser su discípulo, ahora dice que se dirige a Galilea. Y diríamos, pero el llamamiento de Felipe no tiene nada que ver con los otros. Pero por eso es que cuando leemos el versículo 44 hay una aclaración. Dice que Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad de donde eran Andrés y Pedro. No es una casualidad, no es una coincidencia. Y volvemos a lo mismo. Estamos, hermanos queridos, diciendo que nuestra primera misión como discípulos de Jesucristo es predicarle a los que tenemos aquí cerca, a los de nuestra misma casa, a los de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo barrio, de nuestra misma comunidad, los que tenemos aquí cercanos en el lugar de trabajo, en el lugar donde nos relacionamos. Son personas que ya conocemos. Ese es nuestro primer deber. Dar a conocer el mensaje a esos familiares, a esos amigos, a esos vecinos, a esos compañeros de trabajo, porque Jesús va a buscar a Felipe, pero no son desconocidos los que se presentan ante Felipe. Felipe mira perfectamente que tanto Andrés como Pedro, que son de su misma ciudad, son discípulos de Jesús y que lo están siguiendo, y que estos dos discípulos le están también testificando que ese es el Mesías, que esa es la promesa de Dios cumplida, lo que Él prometió, que Él se iba a hacer hombre y que iba a habitar, por lo tanto, entre nosotros. Y seguimos en el verso 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Encontramos en el suceso siguiente, después que Jesús llama a Felipe, dice que Felipe viene automáticamente y encuentra a Natanael. Hasta donde nosotros miramos, están formándose los primeros discípulos, pero vamos a ver que hay una cadena que no se rompe. Es que un discípulo
lleva a otro a Jesús y no lleva a un desconocido. Lleva a alguien que ya tiene la experiencia de relacionarse con esa persona. Y es el caso de Felipe cuando encuentra a Natanael. Sin embargo, Natanael es aquel discípulo que tiene cierto prejuicio. Viene entonces Felipe y le da la buena noticia porque sabía que Natanael era un hombre que estaba esperando tener esa bendición de conocer al Mesías, que era un hombre que estaba orando debajo de la higuera y que le estaba pidiendo: Señor, si entre nosotros está el Mesías, muéstrame, yo quiero conocerlo, yo quiero tener la experiencia de conocer a ese Salvador. Esa era la oración de Natanael cuando estaba debajo de la higuera orando. Pero entonces cuando viene Felipe y le da la gran noticia a Natanael, que hemos encontrado aquel de quien las escrituras hablan claro que es el Mesías, lo tenemos aquí entre nosotros. Y ese se está refiriendo a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y ahí viene la presentación. Cuando se le dice que es de Nazaret, entonces Natanael pierde la fe. Él pierde la fe porque en realidad había cierto prejuicio contra las personas que habitaban en esa región. Y por eso la respuesta de Natanael, cuando se lo presenta a Felipe, vamos a encontrar que es un tanto escéptica. Cuando él le dice, específicamente en el verso 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, Nazaret era un pueblo, era una ciudad en Israel, una región en Israel de muy mala reputación, donde vivían las personas que tenían una mala fama, donde nadie podía esperar que podía surgir de ahí una buena persona. Pero de allí lo presenta Felipe. Y este es un punto importante, que a veces la gente que nosotros vamos a presentar el mensaje tienen prejuicios. Desde que nosotros decimos, bueno, ¿y ustedes de qué iglesia? Somos de la iglesia adventista el séptimo día. Ah, ustedes son unos que no comen cerdo y que también guardan el sábado. Entonces hay un cierto prejuicio. A veces nosotros tenemos miedo de ese prejuicio. Pero si ustedes miran que aunque Felipe sabía que Nazaret no era una región donde se podían decir muchas cosas buenas, él no tiene temor de presentarlo. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que no era él que le iba a quitar el prejuicio a la gente. Y de igual manera, hermano querido, no somos nosotros los que vamos a cambiar los preconceptos que tiene la gente. Nuestro deber es presentar a Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando él entra en contacto con Natanael, él mismo se encarga de quitar esos malos conceptos que tiene Natanael acerca del mismo cuando le dicen que él viene de Nazaret. No somos nosotros, hermanos queridos, los que vamos a quitar, a cambiar la mentalidad de la gente. Jesucristo nos ha encargado la tarea de la predicación. Jesucristo nos ha encargado la tarea de que vayamos y hagamos discípulos, pero no nos ha encargado los resultados. No nos ha encargado que nosotros le cambiemos la mentalidad a la gente. Cuando Natanael le contesta a Felipe y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, notemos que Felipe no se pone a discutir con él y decirle, mira, hay una excepción que puede salir una buena persona. No. ¿Qué es lo que hace Natanael? Natanael le dice, ¿qué es lo que hace Felipe? Felipe le dice a Natanael, bueno, te puedes dar cuenta por vos mismo. Vení, conocelo y así te vas a dar cuenta. Y es así como nos toca predicar el mensaje. Nosotros no podemos ir a querer cambiarle la mente a las personas. Nos toca simplemente presentar el mensaje. Jesucristo se va a encargar de transformar cada mente, de transformar cada corazón conforme a su voluntad, porque esa es la obra que le toca hacer solamente a Él y no a nosotros. Entonces, hermanos queridos, miramos en este relato que los discípulos se vienen formando ¿de qué manera? Los discípulos se vienen formando porque otro discípulo lo lleva a Jesucristo. Y ese otro discípulo no va a buscar primero a un desconocido. Ese discípulo va a buscar a alguien que conoce. Ahora, preguntémonos, hermanos queridos,
¿Cuántos miembros estamos en la iglesia? Segunda pregunta. De esos miembros, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Y la última pregunta y la más importante. ¿Qué pasaría si cada uno de esos discípulos de Cristo nos proponemos que vamos a traer un nuevo discípulo a los pies de Jesucristo? Y aunque en su iglesia hayan solamente 15 personas, hayan 15 hermanos, si cada uno de esos hermanos dice, reconocemos que Jesucristo nos ha llamado para ser sus discípulos, por lo tanto nos proponemos hacer un discípulo y vamos a buscar ese discípulo. Aquí nos manda por todas las naciones, pero cuando vamos al contexto de Juan 2, vamos a encontrar de que antes de ir a las naciones, primero tenemos que ir a nuestra propia casa, a los que nosotros conocemos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas con quienes nos relacionamos. Y entonces ahora cada uno de esos miembros trae un nuevo discípulo para Cristo. Resulta que esa iglesita pequeña que se reunía en 15 hermanos en el transcurso de un año, ahora es una iglesia de 30 miembros. Ahora son 30 discípulos para Cristo. Yo estoy seguro que la iglesia donde usted se reúne son más de 15 personas. Imagínese pues que sea una iglesia por lo menos donde se reúnen 50 hermanos y cada hermano acepta el desafío. Cada hermano dice, sí, yo entiendo que esta es la razón de existir de la iglesia y yo entiendo que no tengo la capacidad, yo entiendo que no tengo la preparación, pero el Señor prometió algo. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre que nosotros estemos cumpliendo esta misión. Y nos proponemos el desafío. Y entonces aceptamos y decimos, no, yo voy a traer un discípulo para Cristo. Y entonces comienza a orar y dice, Señor, ¿quién de todas estas personas que yo conozco, que me rodean, que están a mi lado, familiares, vecinos, puede ser personas que estén viviendo bajo mi mismo techo? ¿A quién voy a ser el primero en llevar tu palabra? Y usted comienza a presentar la palabra del Señor y comienza a trabajar con esa persona hasta que ese discípulo viene a Cristo y se entrega a Él. Si cada miembro de la iglesia asumiera esta tarea, si cada discípulo verdadero de Cristo asumiera esta responsabilidad de la gran comisión de ir y hacer discípulos, y lo comenzamos haciendo por los que tenemos más cercanos, la iglesia comenzaría a crecer de una manera extraordinaria. La iglesia comenzaría a crecer de tal manera que pronto los templos que tenemos no darían abasto para recibir a tanta gente que se estaría entregando a los pies de Jesucristo. Pero a veces nosotros pensamos que ser discípulos de Cristo consiste solamente en ir a la iglesia, sentarse a escuchar el sermón. Ir a la iglesia, participamos del programa y eso es todo lo que significa ser discípulos de Cristo. No, hermanos queridos, la verdadera marca del discipulado está en su misión. La verdadera marca del discipulado y la identidad del verdadero discipulado se conoce por la misión y la responsabilidad que asumimos de ir por todas las naciones y hacer discípulos para Cristo. En el nombre de Jesús yo te digo, tú puedes aceptar este desafío de traer un discípulo para Cristo, solamente uno, porque la tarea se hace uno a la vez. Un discípulo para Cristo, y no solamente tu iglesia va a crecer. Tú como discípulo vas a poder crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de nuestro mismo Salvador. Porque Dios quiere que sus hijos podamos crecer cada día, podamos tener cada día una nueva experiencia más cercana a Jesucristo. Y mientras nosotros no nos involucremos en esta misión, mientras nosotros no nos involucremos en este llamado santo, siempre vamos a seguir siendo enanos espirituales. No vamos a crecer, no vamos a desarrollar, no vamos a poder tener la experiencia que tuvieron los discípulos de traer otros a los pies de Jesucristo. Así que, hermanos queridos, los motivo en el nombre del Señor, los animo a aceptar este maravilloso desafío. Jesucristo va delante de nosotros porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
que nos propongamos este año traer un discípulo para Cristo. Que el Señor les bendiga. Soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas, doquier me toque estar, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Quiero hacer en esta ocasión una oración muy especial por usted, estimado hermano, que ha aceptado este desafío de ser un discípulo de Cristo y por lo tanto traer otro discípulo. Le invito a que podamos tener este momento de consagración con el Señor. Padre bondadoso, al abrir tu palabra reconocemos que hay una misión que nos ha llamado a desempeñar y es la misión de ir y hacer discípulos. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dirija a las personas que tienen hambre y sed de tu palabra. Personas que necesitan, Señor, escuchar un mensaje de esperanza y de salvación. Sabemos que nosotros no podemos cambiar la mente de las personas, solo tú puedes cambiar la mente y transformar el corazón. Por eso pedimos que puedas bendecir a cada miembro de la iglesia para que podamos aceptar este desafío y se pueda predicar, como dice tu palabra, este evangelio del reino por todo el mundo, para que tu promesa, Señor, pueda ser cumplida pronto. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.